Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot para este otoño 2024. Géminis, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Géminis. Vamos a comenzar tu lectura. En esta lectura vamos a ver la salud, el dinero y el amor para este otoño que te depara. Y comenzaremos primero con una canalización con la bola de cristal para ver qué mensajes hay para ti, Géminis. Así que relájate, respira profundo, abre tu mente, abre tu corazón. Y tu mensaje es equilibrio. Necesitas mantenerte en tu equilibrio, encontrar tu centro. No te desesperes, no te inquietes. La calma es la clave. Y pues ahí está, Géminis, el mensaje para ti con la canalización. Vamos a comenzar, Géminis, primero vamos a leer salud, luego vamos a leer dinero y luego amor, ¿ok? Abajo del mazo tenemos el mago, la energía del mago. Veo que para algunos de ustedes van a estar en un proceso de transformación, ya sea físico, mental, espiritual o puede ser que de todas. Veo que empiezas a darte más amor o es posible que el amor llegue a tu vida y eso impacta de forma positiva. Para algunos de forma positiva, para otros el amor tal vez o lo que ustedes conocen como amor, no sé, hay algo que está aquí que tal vez estés entregando y que tú no estés viendo los resultados o no es en la misma medida. Para otros ustedes no se estaban cuidando, ustedes venían de una energía como donde no se sentían bien, pero ahora con el amor o ahora se van a estar dando más amor y se van a poner más atención y eso va a hacer que haya cambios en ti, Géminis. Bueno, así está la energía. Vamos a ver, Géminis. En tu salud física veo que hay cosas que o no te, puede ser que no te caigan bien en el estómago, como que, ay, no tengas ganas de esto, no tengas ganas de aquello. Para algunos de ustedes están como alejándose de ciertas cosas, hábitos, ya algo no les está sentando bien o ya no quieren más de eso. Para algunos de ustedes hay una situación que los tiene como un poco estresados y eso los tiene como un poco a la defensiva también. Hay algo que se les escapa de las manos. Puede ser una situación familiar o afectiva. Y si está esto en tu salud física es porque ya se está presentando aquí. Ya empiezas a sentir ciertos dolores, ciertos malestares. Puede ser un dolor de cabeza. Puede ser algo que, que ya está impactando, ya tu cuerpo te está diciendo, oye, algo no está bien aquí. Para algunos de ustedes podría ser que hay una situación o una afección que tiene que ver con, puede ser hereditaria esta condición, entonces necesitas tratar de cambiar o de prever algunas cuestiones, ya sea que si el papá, el abuelito, etcétera, tuvieron esta afección, pues tú, Géminis, te cuides, no eches en saco roto pues las experiencias pasadas que sabes que pueden de alguna manera alcanzarte por la genética o también pueden ser hábitos. En la salud emocional, mira, para algunos de ustedes están piense y piense, para otros puede ser que se sientan más cansados o no estén durmiendo bien o tienen sueño todo el tiempo. Veo que tenemos el rey de copas, entonces de alguna manera las emociones están desgastando o aquí hay una situación que puede ser en el amor que está en tu energía y que de alguna manera impacta en tu sueño. Aquí yo no sé si Géminis estás piense y piense o mensajeándote con alguien ya muy tarde, etcétera. Entonces, tenemos la luna, entonces te veo como muy perceptivo, muy intuitivo.
para algunos de ustedes, sí, muy intuitivo. Emocionalmente no saben si decir sobre una situación o se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero no saben si hablar al respecto. En la situación espiritual, veo que hay algo que tú no miras, no te quieres dar cuenta de que hay oportunidades para ti, oportunidades de que te prepares, oportunidades de que trabajes con tu espiritualidad. Van a ocurrir en este otoño, sobre todo porque como es cambio de estación, pues ahí hay una oportunidad para que pongas tus intenciones, tu energía en algo que tú quieras, ¿ok? Esperemos que te des la oportunidad de ver verdad, de ver las oportunidades o de ver desde otra perspectiva, porque ahora mismo pues entras con una energía como un poco de ojos cerrados, pero este otoño te va a dar la oportunidad de que tú despiertes esa, si no ese tercer ojo, por lo menos tengas más claridad, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a tu salud. Vamos a ver en cuanto al amor. Vamos a empezar. Tenemos, abajo del mazo tenemos el As de espadas. Se vienen cambios para ti. Para algunos de ustedes estarán lidiando con una persona de aire, llámese Libra, Géminis, Acuario. Tenemos el mago, muchos cambios, movimiento. Veo que estás poniendo acción o estás trabajando, o eso que estás trabajando en ti está impactando de forma positiva en el amor. Hay esperanza. Para algunos estarán lidiando con Acuario, Libra, Géminis, Acuario, Sagitario, Leo, Aries. Mira, alguien está observándote, ¿ok? O alguien no trasciende el pasado. Le cuesta mucho trabajo. Aquí hay una situación que puede ser bien de redes sociales, o estás cerrando un ciclo con una persona, o estás abriendo un ciclo con una persona, o alguien está pensando en abrir un ciclo contigo, cerrar un ciclo contigo. Tú tienes el 3 de espadas. En este otoño van a haber cosas que no te van a gustar, van a haber cosas que tal vez te van a lastimar, o van a haber cosas con las cuales tú vas a sanar. Necesitas trabajar. Estás en tu energía, Géminis, así que tú vas a dar lo mejor de ti, ya sea para abrir ciclos, para cerrar ciclos, para sanar heridas, ¿ok? Entonces, para algunos de ustedes va a haber mucha energía íntima. Veamos en la posición de la persona de tu interés. Aquí hay una persona que quiere avanzar contigo, quiere mudarse contigo, quiere avanzar contigo, ¿ok? O aquí hay una persona que es de lejos. Puede ser un Libra, o puede ser que aquí, no sé, como que esta persona puede tener algún tipo de compromisos, o puede ser que haya más de una opción en su vida de esta persona, o sean dos personas, una que quiere avanzar contigo y otra que tiene más de una opción y está como hablando con una persona, hablando con la otra, etcétera. Para otros de ustedes, la persona de su interés está muy ocupada, tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho trabajo. En tu posición yo te veo triste. Creo que si tú estás triste es porque de alguna manera tú te das cuenta de cosas. Te veo triste. Tú quieres una oportunidad, tú solo que quieres es amar y que te amen, dar una oportunidad. Siento que como que, no sé, como que te cuestionas si estás siendo suficiente, si estás dando lo mejor en una situación. Vamos a ver. Alguien de tu pasado. Alguien de tu pasado puede ser de redes sociales. Esa persona está teniendo como algunas transformaciones.
esta persona está en esos momentos dándose más amor a sí misma. Está como creciendo en sí misma. En el futuro lo que veo es el 8 de bastos. En el futuro yo veo que alguien avanza más seguro, más segura. Llega la justicia. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con Libra en el futuro, o puede ser que se presente un Libra en el futuro. Para otros de ustedes llega la justicia y con la justicia van a avanzar. ¿Ok? Todo empieza a encontrar su cauce. Veamos. El consejo aquí es reconsidera tu posición. Deja de sufrir, deja de llorar, échale ganitas. O sea, llorar, es como que, mira, llorando y sufriendo no vas a solucionar nada. Tienes que echarle ganas, tienes que dar hechos y estar con quien valore esos hechos, obviamente. Y bueno, ¿qué más? Vamos con los dineros. Abajo del mazo tenemos del 8 de bastos. Veo que hay algunos problemas con los cuales vas a tener que enfrentarte. Discusiones pueden ser problemas o envidias también, o tendrás que luchar por algo que tú quieres. Estás en tu energía, en el elemento aire, entonces yo te veo muy seguro, muy segura de ti mismo, de ti misma. Puede ser que el amor esté muy relacionado con tus finanzas o a que haya una situación familiar, también puede ser, me está impactando de forma directa tus finanzas con la familia. Puede ser que alguien te pida un favor, te hable o tenga noticias, ya sea que te va a hacer un favor, te dé noticias o te pida un favor. Esta puede ser la pareja o algo de la familia, o te platican algo así como que para que tú ayudes, o si no te lo piden con la intención de que tú apoyes. Vamos a ver. Mira, para algunos de ustedes, ya sea que se dediquen a algo relacionado con, pues sí, con cuestiones así de justicia, ya sea policías, abogados, etcétera, médicos forenses, etcétera. Para otros de ustedes, todo empieza a estar en equilibrio. Algunos de ustedes estarán haciendo algún tipo de trámite, papeleo, etcétera, o situación legal que tienen que atender y que no lo están haciendo. Ok, están muy bloqueados. Aquí hay una cosa que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que enfrentar, no saben cómo empezar o no saben cómo resolver aquí una situación. O hay algo que se te va a salir de las manos, llega la justicia para ti en tu vida y tú sin hacer nada. Tienes la emperatriz. Entonces, esta carta en las finanzas es de invertir, no es de ya obtener las ganancias. Entonces, tienes que invertir, seguir invirtiendo, ya sea tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus estrategias, tu energía, etcétera. Invertir también es una energía de hacerlo todo con muy buenas ganas, con muy, sí, o sea, con muy amable, muy servicial. Tenemos a Hierofante, la energía de Tauro por acá. Entonces, esta carta en las finanzas te habla sobre el trabajo en equipo. Entonces, hay que ser muy amables con las demás personas, hay que trabajar en equipo, hay que ver por qué las cosas avancen más que mis objetivos, porque de alguna manera, cuando las cosas no están en mis manos, puede ser que con un equipo, un buen equipo, las cosas se pueden empezar a acomodar, y lo que no está en tus manos, alguien más puede de alguna manera apoyar o se le puede ocurrir algo. ¿Qué se necesita de ti? Mira, veo que necesitas que te fortalezcas en algo que tú no sabes, ¿ok? O sea, que te capacites más, que mejores tus fortalezas, pero también trabajes en tus debilidades.
¿ok? En tu posición puede ser que esté próximo un viaje, o un viaje de alguna manera está relacionado con tu economía. Tú quieres avanzar. Para algunos de ustedes puede ser que den un paso más en la conexión y pues eso implica obviamente ciertos gastos. Para algunos de ustedes un viaje se les complica o un avance es complicado o tal vez alguien quiere que tú des el siguiente paso, pero pues es que es complicado. Yo veo que tú tienes la torre con el avance, entonces aquí algo, no sé si estás yendo en buena dirección, pero aquí lo que veo es que puede ser que con unidad tú puedas resolver una situación, ¿ok? En el futuro tenemos la rueda de la fortuna, en el futuro viene una energía muy, muy positiva para ti, pero se activa con la carta de Escorpio, entonces se activa con sacrificios, es como que, a ver, tú tienes que invertir, tienes que sacrificar, tienes que hacer, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer 1000 cosas para poder activar esta buena fortuna. Es como que la fortuna está en función o va a estar en función a lo que tú estés dispuesto a invertir o a sacrificar. Pues bien, Géminis, vamos a sacar una tarjeta de un mensaje que el universo tenga para ti. Así que vamos a ver de qué se trata. Y dice, si te preocupa no tener la fuerza necesaria para seguir adelante, piensa en cuántas fuerzas estás utilizando para aferrarte. Luego redirige esa energía y disfruta de tu vida. Lo voy a volver a repetir. Si te preocupa no tener la fuerza necesaria para seguir adelante, piensa en cuánta fuerza estás utilizando para aferrarte. Luego redirige esa energía y disfruta de tu vida. Géminis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Géminis. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.